Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. And I never thought to love would be making one as lovely as she, who is so very lovely, made from love. Isn't she pretty? Truly the angel's best. Boy, I'm so happy. We have been heaven blessed. And I can't believe what God has done through us. He's given life to one who is so very lovely, made from love. Isn't she lovely? Life and love are the same. Life is Aisha, the meaning of her name. And Lonnie, it could have not been done if you had not conceived the one who is so very lovely, made from love. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Hemos creído en el amor. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Somos el matrimonio de Maylin y Lester Granados. Gracias, Fray Dimas, por esa bonita interpretación. Bienvenidos a todos los que se unen y se están uniendo a través de este medio para el programa Hemos creído en el amor. También a quienes se enlazan a través de Facebook Live pueden disfrutar de este tema, pueden llenarse de mucha más información acerca del tema que hoy estará compartiendo nuestra invitada. Y la invitada que tenemos hoy es muy especial, nosotros decimos de la madre patria, ¿verdad? De la madre patria. Ella es enfermera de la UCI del Hospital Sant Pau de Barcelona, España, instructora de Billings desde hace 30 años, ya es bastante tiempo siendo instructora, y ha enseñado el método en el Centro de Orientación Familiar del Obispado de Terrassa y en el Centro Billings de Barcelona. También es vicepresidenta de Women España y miembro de la Junta de Billings Europa. Está casada, tiene 2 hijos, Javier de 19 y Clara de 16 años. Dice que es una entusiasta del método Billings y está deseando llegar al cielo para conocer en persona a John y Evelyn Billings. Yo creo que ese sueño lo compartimos, ¿verdad? Así es, muchas gracias Alicia por aceptar nuestra invitación. Estaremos compartiendo el tema lograr el embarazo con método ovulación Billings, así que sea de mucho provecho para ustedes que se enlazan hoy en esta tarde. Y para empezar con pie derecho vamos a hacer una breve oración, así que nos acompaña para que esta entrevista dé los frutos que Dios desee. Fray Dimas. Como siempre vamos a invocar la intercesión de nuestro santo patrón Pablo VI, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh San Pablo VI, hijo de nuestra tierra, discípulo de Cristo en la fe, pastor de la Iglesia, santo ante Dios y ante los hombres, invocamos con alegría tu protección. Tú ahora en la plena luz de Dios, sigue intercediendo por la Iglesia y su misión. Obténnos a nosotros, todavía peregrinos, las gracias necesarias
para seguir a Jesucristo, único Salvador del mundo. Sosténnos en la docilidad confiada y perseverante al Espíritu Santo, para que, confortados por tu admirable ejemplo de vida consagrada a Cristo y a la Iglesia, seamos fuertes por tu potente intercesión y alcancemos el premio de la santidad eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ok, gracias, Padre. Bienvenida, Alicia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Lester Maylin. Muchísimas gracias a Boom Nicaragua otra vez por invitarme a estar aquí y estar reunido nuevamente con los compañeros de allí de Nicaragua. Y con toda la familia Billings de Latinoamérica, porque por acá vemos de México, de Costa Rica, por supuesto que de Nicaragua, también de Venezuela, de Argentina. Saludos a todos. Y saludos a todos y aprovechamos para decirles de que si tienen alguna pregunta o consulta la pueden ir dejando en el chat de Zoom y Alicia va a estar tratando de darle respuesta mediante vayamos avanzando en este tema. Bueno, y nosotros queremos arrancar desde ya haciendo una pregunta, ¿verdad? El tema que nos compete hoy es logrando el embarazo con el método Billings, y entonces nos surge como la pregunta opuesta. ¿Por qué, Alicia, una pareja podría no lograr el embarazo? ¿Qué le impide a una pareja lograr el embarazo? Muy bien. Bueno, el lograr el embarazo en el método Billings es ya saben, que es uno de los objetivos que tiene este método. Los métodos naturales tienen la virtud de, a diferencia de los métodos anticonceptivos, conseguir un doble objetivo. Bueno, podemos decir hasta 3 objetivos. Ya no solo es el postergar el embarazo en un momento determinado en que la pareja desea retrasar un nuevo embarazo, sino también el buscar un embarazo y el conocimiento de la fertilidad. Es decir, 3 objetivos que los métodos anticonceptivos nunca pueden conseguir, sino que solo tienen un objetivo o una finalidad, que es el evitar el embarazo. Hay varios factores que pueden hacer que una pareja no llegue a quedarse embarazada. Voy a compartir una pequeña presentación para poder explicar esto con una mayor concesión. Perfecto, así podemos comprender de mejor manera esa respuesta. ¿Ya estamos viendo pantalla? Sí, un segundito. También en la sala de chat a través de Facebook Live vamos a estar leyendo las preguntas, así que tomaremos en cuenta sus dudas en Facebook Live. Muy bien. Vamos a ponerlo en marcha. Por acá nos dicen que de República Dominicana. Saludos a Carmela hasta República Dominicana y también desde México, por supuesto. Aquí tenemos nuestra presentación y aquí vamos a explicar un poquito los factores que pueden impedir el embarazo en una pareja. Tanto pueden ser circunstancias masculinas que afectan directamente a los varones como circunstancias femeninas. Dentro de las circunstancias masculinas, las más habituales van a ser los trastornos hipotalámicos y pituitarios, que solo son un 1 o un 2%, los trastornos de las gónadas, trastornos o alteraciones de los testículos, de los conductos deferentes, de los epidídimos, con trastornos en el transporte de los espermatozoides, que pueden afectar un 10 o un 20%, sobre todo último, una de las causas más habituales que casi engloba un tanto por ciento muy importante en la causa, sobre todo masculina, que son las causas desconocidas. Cuando se dice que una pareja tiene una causa idiopática, quiere decir que no sabemos bien
por qué le viene esa enfermedad o ese problema. En los problemas de búsqueda de embarazo, pues muchas veces puede ser que un varón por sí solo no tenga ningún problema de fertilidad, una mujer por sí solo no tenga ningún problema de fertilidad, pero unidos los dos tienen el problema de que por la causa desconocida que no conocemos, muchas veces no se puede conseguir este embarazo. Las causas femeninas pues pueden ser variadas, puede ser una de las más importantes, es la edad avanzada. Hoy en día vivimos en una cultura, sobre todo aquí en la parte más europea, en la cual el retraso de la maternidad se pospone casi a los 30 años, 30 a 35 años, que es la edad en la cual las mujeres tendríamos que dejar de pensar en ser madres. ¿Por qué? Porque fisiológicamente nuestro cuerpo está empezando a hacer un detrimento de la fertilidad y disminuye el potencial reproductivo de la mujer. A partir de los 40 años, solo un 10% de las mujeres se pueden quedar embarazadas de una manera natural, de alguna manera. Luego, uno de los factores más importantes es un factor tubárico, que luego más adelante ya veréis que hasta eso puede llegar a ser salvable. Alrededor del 25% de los casos de esterilidad femenina se producen por un factor tubárico, porque a lo mejor se puede producir el embarazo. Ya sabéis que el embarazo se produce en el tercio más distal de la trompa del falopio, la parte más cercana al ovario, y luego ese embrión, este blastocito en edad muy, muy previa, va migrando a través de la trompa hasta llegar al útero. Pues bien, cuando hay un tipo de obstrucción, puede ser que el embarazo se produzca la fecundación, pero sin embargo no pueda llegar, por la razón que sea, ese embrión a anidar en el endometrio. Uno de los problemas más importantes, una de las patologías más importantes que pueden causar de alguna manera un problema en una pareja para que no se quede embarazada es la endometriosis. La endometriosis crea un gran problema de infertilidad de la mujer y hace muy difícil el embarazo. Otro de los problemas también más comunes dentro de las patologías ginecológicas de la mujer, que pone de alguna manera dificultad para conseguir un embarazo, es el síndrome de ovario poliquístico. Otro de los factores de riesgo pueden ser pues, la obesidad, el ejercicio intenso, pueden ser trastornos hormonales, los miomas, las enfermedades de transmisión sexual, la diabetes, el cáncer, las enfermedades tiroideas, el asma, la depresión y el tomar algún tipo de medicación como los antidepresivos, que algunos de ellos inhiben la ovulación y con ello pues determinan que la mujer no se pueda quedar embarazada. De acuerdo, entonces, como vemos, es un sinnúmero de causas posibles por las que una pareja podría no quedar embarazada. Tanto el varón, causas masculinas, como bien nos ha explicado Alicia, o causas femeninas. Es importante siempre tomar en cuenta también que es la pareja la que decimos, ¿verdad? Es la pareja la que está teniendo problemas de subfertilidad o no logra concebir el embarazo. De acuerdo. ¿Existe algún dato sobre los porcentajes de efectividad para con el método Billings lograr el embarazo en la pareja, y sabiendo de cuál de estas causas también se puede como corregir, tomando en cuenta eso también, cómo nos ayudaría el método Billings con esto que hemos presentado de causas masculinas y causas femeninas, y cuál es el porcentaje en que el método Billings puede ayudar? Bueno, me parece que tengo una posterior anterior. Bueno, muy bien. En cuanto a la evidencia que el método Billings puede proporcionar una ayuda, una solución a estas parejas que buscan embarazo con problemas de susceptibilidad, pues esto se ha evidenciado, es decir, se han hecho estudios científicos dentro del método Billings que evidencian que verdaderamente es un método altamente efectivo para buscar el embarazo, sobre todo en este tipo de parejas. Bueno,
Cuando se plantea un método natural, los métodos naturales no se pueden formular porque sí mismo. Es decir, uno no escribe un libro y dice, bueno, a partir de ahora me he inventado un método y a partir de ahora este método va a tener una efectividad de un 80 o un 90%. Esto no es científico. La ciencia nos hace que sean refutados estudios con una gran muestra y bien randomizados, es decir, metodológicamente bien planteados, las que den la evidencia científica que verdaderamente esto funciona, sino que no es una falsa, no es un error. El método Willis, desde el principio, desde que fue formulado en 1972, ha hecho diferentes estudios científicos para corroborar que verdaderamente es altamente efectivo, tanto para uno de sus objetivos, que es para postergar el embarazo, como para buscar. Hay como dos estudios muy importantes dentro del método Billings que corroboran que verdaderamente es altamente efectivo. Uno de ellos es el estudio que se hizo en desde 1999 a 2003, en el cual participaron casi 450 parejas participantes, y en el cual se confirmó que el método Billings tenía una eficacia de un 78% para cualquier pareja que no tenía ningún tipo de problema en la búsqueda de embarazo. Esto hay que decir que verdaderamente es un tanto por ciento muy elevado que contrasta, por ejemplo, con los tantos por cientos documentados de la fecundación in vitro, es decir, de aquella fecundación que hacen las clínicas de fertilidad, en las cuales no llegan ni siquiera a este 78% en parejas que no tienen ningún problema de fertilidad. El método Billings además confirmó con este estudio que un 65% de las parejas que presentaban un problema de hipofertilidad, es decir, alguno de los problemas y factores que hacían que verdaderamente no se podían quedar embarazados y que anteriormente ya hemos visto especificados, y llamativo es que un 60% de las mujeres que tenían más de 35 años conseguían un embarazo. Como ya hemos visto antes, uno de los factores más importantes de hipofertilidad es que la mujer, a partir de los 35 años, que hay un detrimento ya, un índice del detrimento y detrimento de la fertilidad, y a partir de un 40%, a partir del 40 años aproximadamente, esta mujer va a dejar de tener esa posibilidad en un tanto por ciento, del 10% aproximadamente de las mujeres ya no se van a poder quedar embarazadas. Se van a poder quedar embarazadas comparado con el 90%. Muy bien. Quiero hacerles llamar la atención porque en este estudio, que es de alguna manera, estos fueron los resultados que ven aquí en esta diapositiva, estas parejas llegaron a aprender el método Billings después de buscar el embarazo, después de 15 meses en los cuales no habían utilizado ningún tipo de método anticonceptivo para evitarlo, y no teniendo esta limitación, igualmente no se quedaron embarazadas. Estas parejas tardaron en conseguir un embarazo una media de 4 a 7 meses. Es decir, en 4 meses y medio estas parejas habían conseguido quedarse embarazadas. Quiero llamarles la atención también en un dato muy importante, que es el tiempo promedio en que la instrucción inicial del método Billings hasta la concepción en parejas que no tenían hijos fue de un 60%, y en los que ya tenían un conocimiento previo de la fertilidad era de un 18%. ¿Vale? Es decir, que es llamativo porque verdaderamente este estudio ya refutaba una gran evidencia sobre la efectividad de este método en la búsqueda de embarazo. Posteriormente, ya el año pasado, aproximadamente en octubre del 2019, el método Billings en Australia, concretamente, lanza otro nuevo método y se publica otro artículo sobre un estudio de eficacia del método Billings para buscar el embarazo, en el cual se han chequeado casi 250 parejas y en las cuales se consiguió un 80% de eficacia del método Billings en la búsqueda de embarazo, y la mayoría de estas parejas eran con mujeres de más de 35 años. Es decir, verdaderamente el grado de eficacia ha ido subiendo con el tiempo y cada vez es mucho más
eficaz este método en la búsqueda de embarazo. No sé si con ello contesto tu pregunta. Sí, claro. Qué bueno manejar estos porcentajes, tanto como instructores o como futuros usuarios para la búsqueda del embarazo. Y la siguiente duda es, ¿cuándo decirle a un usuario o a una pareja interesada, no creo que con Billings podamos lograrlo? Es decir, ¿con qué anormalidad no se sugiere enseñar el método? Verdaderamente no hay una normalidad en la cual una mujer no deba aprender nunca el reconocimiento de la fertilidad. Solo habría una circunstancia en la cual una mujer nunca se va a quedar embarazada. Si es la única, podría ser es que no tenga un útero capacitado para albergar un embarazo y tener un desarrollo de un embarazo, ¿no? En esta limitación pues nos encontraríamos algún tipo de morfología o alteración dentro del útero, como los úteros unicornes o bicornes, que podrían dificultar de una manera muy alta y producir un aborto espontáneo de una manera recurrente en este tipo de mujeres. Pero si no, en la siguiente diapositiva os voy a presentar un caso de precisamente una mujer que tenía extirpadas las trompas de falopio y igualmente se quedó embarazada. Esto es un caso que llamó mucho la atención, pero sin embargo ninguna revista científica ni médica sacó este prodigio en sus rotativos. Es decir, fue divulgado por otros medios, pero nunca a través de a partir de la parte médica. La parte médica más bien pues, ha banalizado el tema diciendo que esto casi es imposible, verdaderamente es un prodigio de la naturaleza, pero se produjo. Esta era una mujer que después de tener 4 hijos, se fue operada de las trompas de falopio, se le retiraron estas trompas de falopio, no se cosieron o clamparon como un método anticonceptivo, sino que se retiraron porque esta mujer tenía un gran índice de posibilidades de presentar un cáncer en las trompas, y los médicos decidieron que la mejor solución era retirarlas. ¿Cuál fue su descubrimiento cuando un día, después de presentar diferentes sintomatologías relacionadas directamente con el embarazo, y ella pensando que esto era imposible, dado que le habían retirado las trompas, se hizo una prueba de embarazo y salió positiva, ¿vale? Cuando acudió al centro médico, le volvieron a repetir la prueba de embarazo, volvió a salir positiva. Ella empezó a tener miedo porque si no tenía trompas, tenía el miedo de que ese embarazo estaba creciendo en una zona que no era el útero, sino que fuera pues, el peritoneo, o una zona mucho más peligrosa para el desarrollo de un embarazo, que puede poner en peligro la vida de una mujer. Ella pidió enseguida que le hicieran una ecografía y gracias a Dios encontraron que sí, que la vesícula del embrión estaba bien implantada en el endometrio y que el embarazo seguía su curso. Y aquí la vemos en la foto como Elizabeth está con su hijo, su 5º hijo, con 39 años ella. Excelente testimonio, y como dice, siempre es bueno recibir a todas las parejas, pero sucede que también nosotros como instructores, y quizás en este sentido va más dirigida nuestra pregunta, queremos ayudarle a todas las parejas, tenemos ese deseo ardiente en nuestro corazón de querer ayudarles y decirles, sí, con el método lo vas a aprender, sí, con el método lo vas a hacer. Y por ejemplo, en cuanto al tiempo, sería ahora la pregunta. Sabemos que una pareja puede tener 1 año de estar teniendo relaciones sexuales sin uso de ningún método artificial anticonceptivo. Incluso mencionaste hasta 15 meses anteriormente en tu presentación anterior.
hasta 15 meses, pero en cuanto al tiempo, ¿cuándo o tal vez habría una objeción de decir, si la pareja te dice ya tenemos 2 años, 3 años intentándolo sin anticonceptivos, yo cómo lo puedo recibir como instructor? ¿Cómo les puedo ayudar? Lo habitual es que después de un año en el cual una pareja no ha conseguido un embarazo de una manera natural, sin utilizar ningún tipo de limitación, pues evidentemente se inicie de alguna manera un estudio de fertilidad, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, las parejas tienen que pasar 2 años en los cuales no se hayan quedado embarazados y hayan tenido relaciones sin ningún tipo de método anticonceptivo para iniciar un estudio de fertilidad. Yo a una pareja yo a todas las parejas les digo que el reconocimiento de la fertilidad no se pelea en nada con el saber si verdaderamente yo voy a ser fértil después cuando decida tener un embarazo. De hecho, muchas parejas que aprenden el embarazo, que aprenden el método antes de casarse, si vemos que verdaderamente hay un problema potencialmente de fertilidad, les recomendamos que acudan ya al médico para solucionarlo, porque normalmente en problemas de fertilidad no hay tiempo que perder, ¿eh? Es decir, hay que restituir nuevamente esa fertilidad lo antes posible, para que ni la salud de la mujer ni la posibilidad de poder concebir una vida pueda deteriorarse, sino que verdaderamente ella pueda tener esa solución. Por eso, siempre que nosotros encontramos pues, una posibilidad de una alteración en esa gráfica que pueda ser posible una patología, la enviamos al médico para que se haga un diagnóstico diferencial y se pueda poner un tratamiento cuanto antes. Excelente. Eso es importante, recordar que, bueno, ustedes dicen monitores, nosotros instructores, Sí, los que no somos médicos ni enfermeros, siempre tratar de lo que está fuera de nuestro alcance y no es parte de la enseñanza del método, acudir a personas autorizadas, en este caso médicos, ya sean dentro de la red o fuera. Yo aconsejaría, sí, en todo momento tratar de buscar médicos de la red de Billings, de WOM, para poder ayudar de una manera más correcta a estas parejas. Ahora, también nosotros como monitores, instructores, enseñamos el método y cuando enseñamos algunas reglas, ¿verdad? Normalmente las parejas se acercan a nosotros queriendo espaciar y ahondamos más en la práctica de esas reglas. Y quizás la de querer aprender para tener hijos, para que la pareja logre el embarazo, cuando tienen este objetivo, también sabemos que son las mismas reglas, pero pregunto, ¿hay alguna manera especial de decirla o hay una forma especial de las reglas o simplemente siguen siendo las mismas reglas de Billings? Las mismas reglas para espaciar. Las mismas reglas para espaciar. Bueno, tiene una pequeña diferencia. Evidentemente, en el método Billings tenemos las reglas de los primeros días que se recomiendan a las parejas que buscan embarazo que igualmente las utilicen. ¿Por qué? Porque lo que buscamos aplicando esas 3 reglas es determinar cuándo se inicia la fase fértil, que es la que más nos interesa, saber cuándo empieza la fertilidad de la mujer. ¿Cuándo viene el cambio? Evidentemente, la 4ª regla o la regla del día pico nos dice que la infertilidad se inicia el 4º día. Nosotros no nos interesa saber cuándo empieza la infertilidad en una pareja que está buscando el embarazo, sino buscar el día más fértil de todos. Entonces, se recomienda a la pareja que busca embarazo que durante la fase fértil retrase las relaciones buscando el primer día de resbalosidad y tenga relaciones cuando hay esa resbalosidad el día 1 después del pico cúspide y el día 2, y muchas veces a las parejas les decimos, y si no estáis cansados, el día 3 después del pico. ¿Qué buscamos con ello? Que el aumento de la concentración espermática se produzca en los días
más fértiles cuando se ha producido la ovulación y el óvulo sigue vivo, que tiene una vida media de 12 a 24 horas. Por ello, lo que buscamos es que haya la mayor cantidad de espermatozoides, de células vivas en ese momento y además unas células capacitadas para conseguir un embarazo con más efectividad posible. Creo que ha quedado claro, ¿no? Evidentemente se utilizan las 3 reglas de los primeros días y el cambio que hacemos es buscar siempre la resbalosidad y utilizar los días 1, 2 y 3 después del día pico o cúspide. Entonces la idea sigue siendo, o sea, lo que cambia es la idea también en cuanto a, como lo mencionaste, no me interesa tanto encontrar o descubrir lo infértil, lo que no cambia, sino me interesa descubrir cuándo inicia la ventana de fertilidad. Exactamente. Exactamente. De hecho, hay una pequeña no variación, pero sí nota en rojo bien mayúscula, que sería aquellas parejas en las que vienen a aprender el método Billis buscando el embarazo y nosotros les decimos que necesitamos 15 días en las cuales ellos mantengan la abstinencia total para determinar cuál es el patrón fértil de esta mujer. En una pareja que está buscando embarazo y le hemos explicado las 4 reglas, cómo funciona el método Billings, cuándo se produce el día de máxima fertilidad, se le dice que si durante esos 15 días ella siente esa sensación máxima de resbalosidad, igualmente, de alguna manera, rompa esa abstinencia y tengan relaciones ese día. Muy bien. Entonces sí hay una regla especial. Sí, de alguna manera. Sobre todo buscar la resbalosidad. Okay. Y si queremos mayor información, entonces acudamos a los cursos de cada afiliado, ¿verdad? De WOM. También, sí. Yo diría en eso, Maylin, que es algo muy importante. El seguimiento de un instructor de método Billings en una pareja que busca embarazo es muy, muy, muy importante. Ya no solo por el hecho de que les va a ayudar a conseguir el objetivo que ellos tienen o les va a ayudar a intentar conseguir ese objetivo, sino que les hace un acompañamiento en un proceso que puede ser pues a lo mejor un poquito más largo de lo habitual, sí, sobre todo hay que restaurar esa fertilidad y el instructor les va a dar toda la ayuda de ese conocimiento y va a ser un apoyo muy importante. Por eso yo siempre lo recomiendo que estas parejas sean acompañadas y sean mimadas por los instructores de método Billings, es muy importante. ¿En cuánto tiempo las parejas, al estar usando Billings para lograr el embarazo, podría quedar embarazada? En el método Billings se dice que de alguna manera, de una manera natural, se puede conseguir un embarazo en el espacio de unos 6 meses. Pero como ya hemos visto en el primer estudio, el método Billings, hay una media. En ese estudio dio una media de 4,7 meses, es decir, en 4 meses y medio se puede conseguir un embarazo, sobre todo en las parejas que no tienen ningún problema de fertilidad. Es decir, es relativamente muy corto ese periodo de tiempo. Así es. Algo que sucede normalmente con las parejas cuando quieren concebir es esa ansiedad, ese deseo y sentimos que normalmente eso es contraproducente. El hecho de la pareja querer lograr el embarazo y entonces la pregunta sería, ¿cómo puedo ayudarle yo a esa pareja? ¿Cómo puedo recibirla y decirle que eso está en lugar de ayudando, le está restando a su objetivo? Sí. Me parece que tengo una... Sí. El estrés es uno de los factores que no le va a ayudar a la pareja a buscar un embarazo, todo lo contrario. Pero es muy difícil de separar los niveles de ansiedad en una pareja que está deseando ser padres. Es muy difícil separarlos de ese proceso, ¿no? Entonces, verdaderamente he encontrado como esos 10 consejos en los cuales una pareja puede
como no estresarse en esa búsqueda de embarazo. Son consejos, ¿eh? Es decir, evidentemente los debemos tener pues como eso, como consejos, y podemos utilizar algunos y a lo mejor otros serán pues de alguna manera eliminados o no tenidos en cuenta. El más importante de todos es aceptar la situación. Tenemos una dificultad, a lo mejor tenemos un problema de fertilidad o un problema de su fertilidad, y eso llevará un tiempo restaurar nuevamente la fertilidad, por la razón que sea. La tiene el varón, la tiene la mujer, igual necesitaremos un tiempo de tratamiento, es un tiempo de esperar. La esperanza es un buen aporte en una pareja, y es un periodo en el cual la pareja tiene que ahondar en ese cariño y en ese amor, no instrumentalizar a la otra pareja, a la otra parte de la pareja, que es lo que les pasa muchas veces. Las parejas que utilizan la fecundación in vitro o los tratamientos de fertilidad muchas veces sufren la instrumentalización de uno o del otro para conseguir su objetivo cuando llevan mucho tiempo, porque desarrollan todo un proceso psicológico en el cual ven a la otra parte de la pareja no como alguien, mi compañero, la persona que está conmigo, la persona que me mantiene, la persona en la cual yo amo, en la que yo de alguna manera hago paralelo a él o distiendo mis sentimientos, sino que al fin es la persona que yo necesito para conseguir mi objetivo, que es ser padre o ser madre. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Sobre todo si la situación se va a alargar mucho en el tiempo, hay que vigilar sobre todo pues que no haya este tipo de sentimientos. Luego mirar hacia adelante con una actitud positiva. No tengo un problema de infertilidad total, tengo un problema posiblemente pues de subfertilidad, y esto es solucionable, ¿no? O esto es da una posibilidad, una resolución a corto o largo plazo, ¿no? Ya hemos visto que no todo es imposible, ¿no? Es decir, hasta sin trompas una mujer se ha quedado embarazada, pues evidentemente puede haber otras situaciones que me hagan esperar que verdaderamente va a ser posible un embarazo. Hay que ser realista y hay que darse tiempo, ¿eh? No hay que ponerse una fecha. ¿Necesito un hijo para el año que viene? No. Los hijos son un regalo, pero nunca son un derecho, ¿vale? Evidentemente hay que apoyarse en la pareja. Esa persona que convive conmigo no es un instrumento para conseguir un hijo, sino alguien en el cual yo me distiendo, es mi otro yo, la otra persona, mi otra media naranja que me completa en el matrimonio. Evidentemente hay que consultar y resolver dudas, y aquí un paso muy importante, una persona muy importante va a ser el instructor de método Billings, que puede ayudarle, y si no, va a delegarle en el profesional de la salud que puede solventar esas dudas. Hay que mantener el estrés a raya, como sea. Hay que intentar poner el pensamiento no solo en mi objetivo, ni cuando vea a un niño pasar, ni cuando vea un carrito, ni cuando vea una familia, ni cuando esté a lo mejor con un familiar que tiene 5 o 6 hijos o una familia muy grande, ¿no? Es decir, tengo que intentar disuadir esos pensamientos y buscar cosas positivas que me hacen pensar que yo también lo voy a lograr. Hay que buscar apoyo psicológico cuando verdaderamente yo creo que cuando los sentimientos y los pensamientos negativos nos agobian y pienso que ya voy a decaer, muchas veces necesito buscar a alguien que me ayude, alguien que me dé una herramienta psicológica para continuar pues en esa espera, ¿no?, de un embarazo. Hay que compartir la experiencia, eso ayuda mucho, ¿no? Compartir la experiencia con otras parejas que hayan pasado por lo mismo, ¿no? Es decir, yo muchas veces, bueno, pues hay parejas que consiguen un embarazo utilizando el método Billings cuando tenían un problema de su fertilidad, y son las parejas que más ayudan a otras parejas que están pasando por lo mismo. Y entonces siempre les digo, dar vuestro testimonio, hablar explicarlo a la gente, hacer
un artículo en una revista, estáis ayudando a muchísima gente que ha perdido la experiencia o la esperanza de conseguir un embarazo de una manera natural. Y luego, ¿por qué no? Pues siempre tener presente un plan B. Es decir, no deja de ser padre aquel que pone su corazón, pues a lo mejor en un hijo en acogida o en una adopción, ¿no? Es decir, verdaderamente podemos ser padres iguales. Mis hijos se formaron en un colegio religioso y cuando llegaba el día del padre o el día de la madre, yo felicitaba a las hermanas, a las monjitas y les decía felicidades, ustedes también son madres, porque un padre no es el padre que ha dado a luz o la madre que ha dado a luz de una manera natural. Un padre es en el corazón, una madre es en el corazón, es donde primero somos padres, somos en el corazón. Y luego podemos ser padres fisiológicamente, ¿no? Pero evidentemente primero los hijos nacen en el corazón de cada uno de los miembros de esa pareja. Y por último, lo que decíamos antes, los hijos no son un regalo, no son un derecho. Esta idea tiene que ser algo muy importante. Es un regalo y Dios nos lo da en el mejor momento, no en el momento que nosotros hemos decidido. Cuando Él quiere, porque es el mejor momento para dárnoslo. A Fray Dimas, gracias Alicia por los consejos. A Fray Dimas que le gustan los hashtags, Fray, ahí tenés uno. Los hijos son un regalo, no un derecho. Qué hermosos consejos, bastantes acertados. Me gustaría o nos gustaría, Alicia, que compartieras con nosotros tu experiencia con respecto en el acompañamiento a estas parejas. Bueno, pues verdaderamente mi experiencia es bastante larga, ¿no? Porque llevo casi 30 años enseñando el método Billings y parejas, es verdad que al principio, sobre todo, enseñaba a parejas que querían postergar el embarazo, como ustedes, ¿no? Pero con el tiempo, casi el 60% de las parejas que hoy en día se dirigen a un centro Billings aquí en España es porque tienen un problema de fertilidad y buscan un embarazo de una manera natural. Muchas veces es la primera opción, buscarlo de manera natural y se les felicita, pero hoy cada vez más tenemos a parejas que han probado ya la inseminación, la fertilización in vitro y por último, la última opción es el embarazo de una manera natural. Es como si ya tiraran la toalla y dijeran, bueno, vamos a quemar el último cartucho y entonces se dirigen al método Billings para aprenderlo. ¿Cuál es nuestra satisfacción y de alguna manera nuestro asombro, porque al fin y al cabo es Dios el que hace el milagro, cuando estas parejas consiguen el embarazo después de haber pasado pues tantas dificultades, tantos tratamientos, tanto estrés, tanta ansiedad y gracias al método consigue su embarazo. Tengo muchas experiencias muy bonitas, pero siempre les digo a las parejas que la primera experiencia la sufrí yo, porque yo mi primer embarazo, yo llevaba ya mucho tiempo siendo usuario de método Billings y después fui monitora y de hecho cuando me casé yo ya era monitora, ya enseñaba método Billings, ya llevaba varios años enseñando el método Billings. Cuando decidimos mi esposo y yo buscar nuestro primer hijo, ese hijo no venía. Ese hijo, yo no me quedaba embarazada y yo sabía que estaba ovulando. Y pensaba, esto no lo vamos a decir, porque si digo que la monitora que sabe cuándo está ovulando no se queda embarazada, pues vamos a tener que cerrar el centro Billings. Y en aquel momento fue alguien el que me dijo estas palabras, ¿no? Verdaderamente Dios da los hijos en el mejor momento, pero no cuando uno queremos, ¿no? Es decir, si tardó en llegar ese embarazo es porque tenía su función. Su función era ver el plan de Dios. El plan de Dios no era que viniera el primer día, el primer mes, ni el segundo ciclo, ni el tercer ciclo. Aún tardé 6 meses en quedarme embarazada y no tenía ningún problema de fertilidad. Pero tardó 6 meses, ¿no? Eso me hizo ver verdaderamente, pues eso, que es un regalo y que Dios lo da en el mejor momento, ¿no? En el mejor momento que lo merece esa pareja o que es el mejor momento para la construcción de esa pareja, de esa familia.
Hay luego muchas experiencias muy bonitas, desde una pareja, recuerdo una usuaria que ella vino a aprender ella sola, no vino su pareja, y ella tenía un problema tubárico y el médico le había recomendado que si en varios meses ella no conseguía quedarse embarazada, pues le proponía hacer una fecundación in vitro. Entonces ella se había dado pues como 3 o 4 meses para aprender el método e intentar quedarse embarazada con el método Billings. Muy bien, esta chica tenía verdaderamente un problema muy importante, tubárico, se habían obstruido varias veces las trompas, habían hecho varias intervenciones sobre ellas, volvían a ser permeables y evidentemente yo tampoco la quise esperanzar porque verdaderamente era un caso difícil, complejo. Le dije que podría haber dificultades, tardar más tiempo, pero que no era imposible y que un embarazo aún era posible en esas condiciones, ¿no? Bueno, esta chica aprendió el método Billings, era una persona que tampoco tenía una base espiritual, quería aprender el método porque era un método natural y quería buscar a priori un embarazo de una manera natural. Y bueno, empezamos el seguimiento, un mes, otro ciclo, y ese embarazo no llegaba. Pero cuál fue muy asombro cuando ella acabó la formación, que después de despedirnos, ella con lágrimas en los ojos me dijo que ella no había conseguido un embarazo, pero el método le había proporcionado reencontrarse con su pareja, reencontrarse con la persona que estaba compartiendo su vida y que ese era el primer fruto de ese aprendizaje, ¿no? El encontrar a la otra persona con la cual estaba compartiendo su vida y en la cual de alguna manera habían enterrado el amor y ahora lo estaban redescubriendo gracias al método, ¿no? Y no conseguimos un embarazo. De hecho, esta chica me parece que después se sometió eso a una fecundación in vitro, no sé si consiguió el embarazo o no, pero verdaderamente fue bonito porque no consiguió un embarazo, pero sí consiguió pues, reencontrar el amor gracias al método, que también es uno de los objetivos importantes. Qué valioso ese testimonio y lo unimos a lo que anteriormente mencionabas, que toda mujer puede y debe recibir pues la enseñanza del método. También me quedo con lo que mencionaste, que hoy en día es un tema, lograr el embarazo, bastante frecuente. Muchos creen que Billings nada más es para espaciar, pero hay muchas parejas que acuden a nosotros queriendo lograr el embarazo. Entonces también hay que tomar en cuenta eso. Okay. Y también aprovechamos para pedir de que si ya tienen algunas preguntas o comentarios, lo pueden ir dejando en el chat para los vamos a ir leyendo en el orden en que se vayan presentando. Y por el momento también me gustaría preguntar, porque pasa con nosotros de repente que uno se pone gustoso y las parejas también sabemos, somos cristianos, sabemos que Dios es quien nos regala los hijos, pero de repente las mujeres o incluso también los varones tenemos como el sueño de que sí, en mi familia no hay nadie que sea, o sea, que tenga gemelos, no es por genética, no va a pasar, pero ¿podría el método ayudarme, Alicia, con ese objetivo? Pues no, verdaderamente no hay nada en la ciencia que nos ayude a conseguir unos gemelos, ni unos gemelos ni unos mellizos. ¿Por qué? Me parece que tengo una diapositiva que habla de ello. Vamos a buscarla. Perdónate. Sí, sí, claro. Buscarla. Bueno, verdaderamente el hecho de que una pareja se quede embarazada y el fruto de ese embarazo sean dos individuos, ya sean gemelos o mellizos, depende directamente de la naturaleza, ¿vale? Nadie en la ciencia ha podido determinar, a menos de que no haya una manipulación, es decir, que manipulemos verdaderamente estas células para conseguir dos individuos en cada embarazo. De hecho, verdaderamente es uno de los problemas más importantes que tiene la fecundación in vitro, ya que normalmente intentan implantar muchos embriones para que al menos uno
quede implantado y pueda conseguir un embarazo en curso. El tema de los gemelos es que normalmente se determina porque hay un solo óvulo y se une un espermatozoide, lo fecunda, pero de esa carga genética no sale un individuo como naturalmente pasaría en la naturaleza, sino que por la ley de la separación de las células, la información genética se duplica y es capaz de crear, de desarrollar dos embarazos, dos individuos totalmente iguales y que son del mismo sexo, ¿vale? A diferencia de los mellizos son dos óvulos que fueron de alguna manera presentados o se dieron por una ovulación doble que puede ocurrir y que pudieron salir del mismo ovario o de los dos ovarios en diferente momento del tiempo, en diferentes horas, pero nunca más de 24 horas aproximadamente, ¿vale? Estos dos óvulos son fecundados por dos espermatozoides diferentes y son capaces de desarrollar dos individuos que tienen mucha semejanza físicamente, pero que pueden ser hasta de sexo diferente, ¿vale? Es decir, que los gemelos siempre serán idénticos, los mellizos pueden tener una fisionomía muy parecida, pero hasta pueden ser bastante distintos y hasta de diferente sexo. Los factores que hacen que un embarazo pueda ser gemelar, más que por determinación de un método natural, vienen más ligados a una historia familiar. En una mujer que tiene diferentes generaciones en las cuales se ha dado embarazos gemelares, tiene muchas posibilidades que ella tenga un embarazo gemelar. También la etnia. Las mujeres de una etnia determinada, por ejemplo, las mujeres hispanas, por ejemplo, y las mujeres asiáticas, tienen menos probabilidad de tener embarazos gemelares que las mujeres, por ejemplo, africanas o las mujeres europeas. Luego los embarazos múltiples. Una mujer que tiene embarazos múltiples puede ser que si ha tenido, por ejemplo, un embarazo de trillizos, puede ser que después en el siguiente embarazo pueda tener un embarazo gemelar, por ejemplo. La edad, por ejemplo, una mujer de más de 35, 40 años tiene más probabilidades, esto es todo a base de estadísticas, tiene más probabilidades de quedarse embarazada y que el embarazo sea gemelar que no una mujer joven de 20, 22, 25, 30 años. El peso. Las mujeres que tienden más a tener un peso más importante, con un índice de masa corporal más elevado a su estatura, es habitualmente un índice más importante de embarazo gemelar que mujeres que mantienen un peso por debajo al que le tocaría por la talla aproximadamente. Luego pueden ser otro tipo de factores, por ejemplo, los medicamentos. Las mujeres que están tomando clomifeno, que es un tratamiento muy habitual para la estimulación ovárica, se da mucho en los tratamientos de estimulación ovárica. Este clomifeno favorece que haya más estimulación de los ovarios porque aumenta mucho la FSH, hace también que se produzca un aumento muy importante de la LH y con ello se produzca más una ovulación de alguna manera más importante y que hayan más folículos predominantes preparados para ovular en ese momento y con ello se den más posibilidades de embarazos múltiples, es decir, gemelares o de mellizos. Las dietas
aunque esto no está del todo científicamente probado, que haya una dieta más específica para conseguir un embarazo gemelar o múltiple, más que otro tipo de dieta. Y luego la pausa de embarazo. Se ha visto evidentemente por estadísticas que una mujer que espera menos de 2 años para quedarse nuevamente embarazada tiene más posibilidades de un embarazo múltiple, gemelar o de mellizos, que una mujer que espacia su nuevo embarazo en el plazo de 2 años, 3 o 4, por ejemplo. ¡Wow! Así nos hemos quedado. Qué interesante esos datos. Yo quería entrar al gimnasio mañana, pero ya vi que voy a aprovechar mi índice de masa corporal para a ver qué pasa. Bueno, si ustedes tienen ese deseo. Muchas gracias, excelente, excelente información, muy buena. Y bueno, tenemos una pregunta en el chat. ¿Qué probabilidades de una mujer de 45 años pueda lograr el embarazo? ¿Es recomendable todavía esa edad? No hay una edad en la cual no digamos que un embarazo no es recomendable. Lo que sí que tenemos es el conocimiento de que la fertilidad ya está en detrimento y que el éxito en el conseguir ese embarazo va a ser muy reducido. Es decir, verdaderamente la mujer ya no tiene las mismas características fértiles que una mujer cuando tenía 20 años o 25 años. Verdaderamente hay menos capacidad para desarrollar un folículo y un ovocito con buena calidad. También hay menos cantidad de hormona y hay más alteración de los procesos normales para la evolución de un embarazo. Entonces pueden ser mujeres que han empezado con trastornos de la perimenopausia, es decir, ciclos irregulares, sangrados recurrentes, disminución de la cantidad de moco, etcétera. Se den embarazos, sí. Y yo siempre les digo, casi el embarazo en ese momento es una gran alegría, porque lo que normalmente pasa es que haya problemas con los embarazos, algún tipo de sangrados, abortos espontáneos, y una cosa que también les pasa mucho a este tipo de mujeres, que es que se dé lo que llamamos, no sé si es más aquí en España, les llamamos un huevo vacío, en el cual se produce todo el desarrollo como si fuera un embarazo en la parte endometrial, pero en el interior no hay un ser humano que se está desarrollando, sino que hay un montón de células que se han acumulado y no han sido capaces de desarrollar a ese individuo. Aquí le llamamos un huevo vacío, no sé allí en Nicaragua cómo lo llaman. ¿Un huevo güero? Entero. Igual no tienen... Igual vacío. Igual, perfecto. Muy bien. No sé si contesto la pregunta con esta... Sí, de todas maneras, perfecto. yo a todas las mujeres les digo, no hay ningún tipo de problema para intentar un embarazo. Yo siempre les digo que mientras haya un ovocito que se esté desarrollando en ese ovario, vamos a intentar luchar por él. Y tiramos para adelante. No hay una circunstancia que le diga, hay muchos factores que puede ser que no consigamos el embarazo, pero no hay razón para no intentarlo. Ok, gracias Alicia. La otra pregunta que normalmente viene ligada con, volviendo al tema de los gemelos o mellizos, la otra pregunta que normalmente viene ligada es ¿cuánto puede ayudar verdaderamente el método en la selección o elección del sexo del bebé? Del nuevo individuo. Muy bien. Bueno, yo creo que esta sí que la tenemos por aquí. Bueno, evidentemente el método nos puede ayudar y esto además está refutado científicamente. ¿Por qué? Porque el método ha desarrollado varios estudios científicos en los cuales se vio que verdaderamente podía ayudar en la búsqueda de que el nuevo individuo fuera un varón o una mujer según el deseo de la pareja. Bueno, ¿cómo de alguna manera se consigue esto? Bueno, evidentemente es un conocimiento que no es lo más importante del método, es algo más,
pero que las parejas en algún momento puede ser que sientan ese deseo, ¿no? Ese deseo, después de a lo mejor de 5 varones en la familia, hay ese deseo de buscar pues lo femenino para aportarlo a esa familia, ¿no? Entonces, ¿cómo el método Billings puede ayudar a buscar ese embarazo con un sexo muy determinado? A las parejas se les dice que igualmente apliquen las reglas de los primeros días, las 3 reglas de los primeros días, y que en caso de que busquen un embarazo de una mujer, de una niña, se les dice que intenten tener la relación cuando empieza la resbalosidad, ¿no? Antes de poder determinar el día pico o cúspide. Sin embargo, si el deseo es de un varón, a la pareja le vamos a aconsejar que busque tener la relación exclusivamente el día pico cúspide y que repita la relación el día 1 y el día 2 nuevamente, porque la búsqueda de sexo va ligada directamente al tipo de espermatozoide que va a proporcionar de alguna manera la elección del sexo en el nuevo individuo. Ya saben que el óvulo solo aporta en su información cromosomática el cromosoma X, y que los espermatozoides pueden ser tanto espermatozoides con carga cromosomática X como carga cromosomática Y. La morfología diferente de estos espermatozoides hacen que los carga cromosomática X sean más pesados, tarden más en llegar a donde está el óvulo, es decir, sean más lentos, pero sin embargo sean mucho más duraderos, ¿no? Las mujeres somos mucho más duras, ¿no? Dicen, pues verdaderamente este espermatozoide tiene esas características. ¿Eso qué hace? Que si la relación sexual se ha tenido antes del día pico cúspide o cuando empieza esa resbalosidad, ese espermatozoide va a quedar alimentado, protegido y seleccionado gracias al moco cervical, y si después no ha habido ninguna relación sexual más durante el día pico cúspide o los días posteriores, va a ser estos espermatozoides los que a través del moco cervical lleguen a través de las trompas a donde está el óvulo y lo fecunden, y el individuo al final será una niña. Mientras los espermatozoides con carga cromosomática Y son mucho más ligeros, más rápidos, tienen un flagelo más largo y sin embargo son muy maleables, son muy débiles y fácilmente van a morir dentro de esa ligera acidez que presenta la vagina. Entonces son los espermatozoides que, si la mujer acaba de ovular o está muy cercana a la ovulación, van a ser los que lleguen los primeros, pero si esa relación la hemos tenido 2 días antes de la ovulación o 3 días antes, ya no estarán presentes dentro del moco cervical, porque ya no estarán presentes, ya no estarán vivos, ¿no? Habrán sido retirados porque ya será una célula muerta. No sé si se ha entendido un poquito la diferenciación o la elección del sexo. Claro que sí, gracias nuevamente por esa respuesta. Y bueno, tenemos también... Tenemos también en el chat otra pregunta que dice: ¿se puede tomar la temperatura basal con el método Billings? Pues no, porque no es un indicador del método Billings. El método Billings se basa en la sensación que produce el moco cervical en la vulva de la mujer. La temperatura es un biomarcador que no forma parte de este método. Yo, en búsqueda de embarazo, tampoco la utilizaría. ¿Por qué? Porque la temperatura basal solo va a subir en el momento en que ya se haya producido la ovulación y la mujer, si quiere buscar embarazo, ya habrá sobrepasado su época fértil. Y entonces será muy costoso conseguir, pues, poder ajustar la ventana de fertilidad si solo depende de ese biomarcador. Además, la temperatura basal
es un biomarcador muy maleable que se altera con mucha frecuencia y la mujer que la toma tiene que ser muy rigurosa en sus determinaciones para conseguir que ese biomarcador sea creíble, a diferencia del moco cervical, que no se altera y que solo depende de la fertilidad. Excelente, muchas gracias. Y ahora queremos, si alguien tiene alguna pregunta y quiere abrir su micrófono, quiere o hacer algún comentario acerca de esta entrevista del día de hoy con Alicia, donde estábamos hablando de lograr el embarazo con el método Billings, y pueden hacer algún comentario, pueden abrir su micrófono en estos siguientes minutos y queda disponible para ustedes esta opción. Mientras se anima alguien, ¿verdad? Entonces también queremos agradecer profundamente a Alicia por tomarse el tiempo. Siempre queremos más y más entrevistas con Alicia. Es increíble toda la experiencia que tiene y agradecemos mucho el compartirla con los demás afiliados. Muy bien. No sé si allí en Nicaragua, cuando ustedes tienen una pareja en búsqueda de embarazo que puede tener algún problema de su fertilidad, ¿le recomiendan algún tipo de complemento vitamínico o algún tipo de dieta para mejorar esa fertilidad? No sé. Bueno, algo establecido como móvil no lo tenemos, siempre estamos consultando, pero si nos podrías regalar, con gusto. Ajá. Mire, nosotros aquí en España sí que les aconsejamos a las parejas que busquen embarazo pues que tomen un complejo vitamínico, que aquí en España, por ejemplo, no se necesita ningún tipo de receta ni ir al médico para tú comprarlo directamente en la farmacia, pero sin embargo sí que verdaderamente han demostrado ser muy efectivos, sobre todo en aquellas parejas que tienen problemas de hipofertilidad, hasta mujeres que tienen problemas como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico o algún tipo de patologías como dificultad de la maduración de los ovocitos, etcétera. Por ejemplo, aquí serían 3 tipos de preparados en los cuales sobre todo se lleva minoxidil, ácido fólico y en algunos casos sobre todo vitamina D. El déficit de vitamina D hace que una mujer esté con muchas posibilidades de no conseguir un embarazo. Entonces, es muy importante asociar la vitamina D en aquellas mujeres que deseen un embarazo, porque a veces la vitamina D, ya sabéis que esto los humanos lo captamos directamente del sol en mujeres que tienen esta dificultad, porque viven en países que a lo mejor el sol solo está presente en unas horas muy determinadas al día, pues muchas veces son deficitarias de vitamina D, ¿no? En aquellas parejas que busquen un embarazo, por ejemplo, pues les proponemos eso, que tengan, además de una dieta sana y rica en vitaminas como la B6, la B12, que tengan buena cantidad o una cantidad adecuada de vitamina D y de ácido fólico. El ácido fólico es muy importante, los folatos son muy importantes para la fertilidad y luego van a ser muy importantes en las primeras semanas de desarrollo embrionario, porque van a producir que el tubo neural del nuevo individuo se desarrolle con ningún tipo de defecto y no haya problemas en ese embrión. También, pues, minerales y oligoelementos como pueden ser el hierro, el zinc, por ejemplo, el selenio, es muy importante. También le recomendamos a las mujeres pues que intenten evitar el sobrepeso y el sedentarismo, porque muchas veces esto va a producir que aumente mucho la acumulación de estrógenos en el tejido adiposo y sea una causa de infertilidad, ¿no? Porque tenemos muchos estrógenos y al final nuestros ovarios están como engañados porque piensan, no, ya hay estrógenos suficientes, ¿para qué voy a hacer más? Y entonces la mujer no acaba de ovular porque verdaderamente esos ovarios están como engañados. Y luego el tomar este complejo vitamínico que lleva minoxidil.
De cara a los varones, pues ¿qué les recomendamos? Pues sobre todo en varones que puede haber algún tipo de dificultad de contagio espermático o de dificultad de las células, con algún tipo de dificultad de la morfología de las células, es decir, espermatozoides con doble cabeza o una cola muy cortita, es decir, anomalías morfológicas en esos espermatozoides, les recomendamos, por ejemplo, que tomen macandina, 1000 miligramos al día, durante al menos un espacio de 3 meses. Por ejemplo, eso mejora mucho la calidad espermática del varón y es un tratamiento totalmente natural. Además de evitar el estrés, evitar la ropa ajustada, sobre todo en la zona genital, porque el aumento de temperatura en la zona genital del varón lo que va a hacer es dificultar que la célula espermática se cree y se desarrolle con facilidad, sobre todo en las primeras semanas. Y entonces, para evitar eso, pues deben intentar evitar que haya mucha temperatura en la zona escrotal, ¿no? De hecho, la zona escrotal, ya la naturaleza, Dios en su memoria, lo determinó que estuviera fuera del abdomen del varón porque la célula espermática, para que poder desarrollarse, necesita estar a menos temperatura que el abdomen del varón. Por eso está localizada recubierta por una pequeña piel que se llama escroto. Y luego, tener relaciones sexuales frecuentes. Hay que intentar evitar que las parejas solo tengan relaciones el día pico cúspide. Hay que decirles a estas parejas que tengan relaciones cada 3 o 4 días, tengan relaciones. ¿Por qué? Porque la espermogénesis, que es la capacidad de los testículos para crear espermatozoides, necesitan una relativa actividad. Si pasan mucho tiempo sin actividad, se deteriora esta espermatogénesis y estas células no se crean con el contagio y la cantidad suficiente. Bueno, excelentes consejos. Nuevamente, ahora sí, Alicia, queremos agradecerte infinitamente por esta entrevista, por tomarte el tiempo de estar con nosotros, de compartir tu experiencia, tus conocimientos, por estar siempre dispuesta cuando se te ha solicitado. A la vez también queremos agradecer a toda la red de WOM que se une, a todos los países que se unen a estas entrevistas y transmisiones, y preguntarte si tienes algún último comentario, algo con lo que quieras sellar esta entrevista. Pues no tengo ningún comentario en especial, sobre todo pues aconsejar a todas las mujeres que buscan embarazo, pues que no se preocupen, porque verdaderamente el embarazo es posible y si están en el plan de Dios, están haciendo la voluntad de Dios y el embarazo se realizará. Solo hay que ser perseverantes, aplicar muy bien las normas y seguir los consejos de los instructores y del personal médico que les atiende. Ok, y vamos a dar lectura solo a la última pregunta, que si se han visto cambios significativos con la maca. Sí, nosotros aquí en España hemos visto en varones que tenían unos contagios espermáticos bajos o alteraciones morfológicas, ha mejorado la maca. Lo que pasa es que a veces hay que darle tiempo, La supervivencia espermática y sobre todo el contagio espermático muchas veces es ondulante. Hay varones que están con tratamiento y hay un periodo de tiempo que pueden estar muy bien y otro periodo de tiempo otra vez baja y luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar. Muchas veces determinados según los niveles de estrés, de alimentación, de factores a lo mejor de patologías que tienen o medicaciones que están tomando, pero no hay que perder la capacidad de mejorar esa capacidad espermática y la maca verdaderamente se ha visto buenos resultados. Muy bien, gracias Alicia. Hemos tomado screenshot a estos medicamentos y qué bueno tener esas referencias. Muchísimas gracias. Recordarles que esta entrevista estará en el canal de YouTube de Móvil.
Así que pueden buscarla y recomendarla, por favor, y también suscríbanse al canal. De igual manera, queda grabado en la página de Facebook Móvil Nicaragua. El apostolado subsiste también por donaciones, así que por favor, si puede hacer su donativo y contribuir a este servicio que nosotros brindamos, puede hacerlo a través de los números de cuentas que ya están compartiéndose en pantalla, Banco La FICE, y ahí tienen los números de cuenta. Gracias por su apoyo, por su colaboración. Y terminamos esta valiosa entrevista con la bendición que nos regala nuestro director, Fray Dimas. Tenemos la dicha que él siempre nos acompaña, así que también, además de tener esta valiosa información, sale con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, Mane. Muchísimas gracias, Alicia, por acompañarnos otra vez aquí y espero que no sea la última vez que nos acompañes aquí. Hemos creído en el amor. Muchas gracias por una linda presentación. Yo antes de hacer la oración quería dirigirme brevemente a aquellas mujeres y parejas que han sufrido la pérdida de los hijos, que han intentado y no han podido, que han incluso tenido en sus brazos el hijo que han perdido. Todos estos dolores, el Señor está muy consciente de ellos y Él está con ustedes. Hace poco estuve en la casa de una pareja, que la pareja de hecho ni siquiera estaba presente. Yo estuve en la casa de ellos y vi en la pared que tenía fotos de hijos que habían perdido. Y me di cuenta que no tenían hijos vivos, solo tenían estos hijos con muchos recuerdos de los hijos porque vivieron algunos días antes de morir. Y ahí tenían el retrato también de una santa, Santa Celia Martín, que es la mamá de Santa Teresita de Lisieux. Ustedes sabrán que ellos tuvieron 5 hijas que se hicieron monjas, ¿verdad? Santa Teresita decía de sus papás que eran más dignos del cielo que de la tierra, eran así de santos. Pues en esta casa tenían una imagen de la familia Martín y tenían una cita de unas palabras de Santa Celia, porque además de las 5 hijas que tuvieron 4 hijos que perdieron. Um, y parece que en la cita decía algo por el estilo como que siento que tengo un kinder en el cielo que me está esperando, los 4 hijos que todavía nunca lograron sobrevivir. Pero ahorita estuve investigando y encontré un pequeño mensaje que escribió a su cuñada que recién había perdido a su hijo. Y ella le comunicó las siguientes palabras, y yo las dirijo a todos ustedes que han perdido hijos. Santa Celia dice: estoy afligida, tengo el corazón oprimido como cuando perdí a mis hijos. Recuerden que eran 4, ¿verdad? Cuando cerraba los ojos de mis amados hijitos, experimentaba un dolor muy grande, pero no me quejaba de las penas e inquietudes que había sufrido por ellos. Algunos me decían, mucho mejor hubiera sido no haberlos tenido nunca. Yo no podía tolerar este modo de hablar. No me parecía que las penas e inquietudes pudieran ser colocados en la balanza contra la felicidad eterna de mis hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos maravillamos cuando contemplamos el hecho de que nos has escogido a ser colaboradores en tu proyecto de llenar al cielo de hijos. Damos gracias por hacernos cooperadores, especialmente a través del matrimonio sagrado. Te pedimos por todas aquellas parejas que están buscando
embarazo, que interceda, que sea muy presente para que también puedan concebir el hijo que tanto deseen, y también por aquellos que han perdido los hijos que todavía no han logrado, nunca lograrán. Que tú seas siempre su constante fortaleza. Que también puedan sentir el consuelo de saber que los hijos perdidos los esperan en el cielo. Todo esto, Señor, te lo pedimos por la intercesión de Santa Celia, San Luis, su esposo, y aquella madre que se destaca entre todas las madres, tu madre. Y a ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias. Vamos a ver, Lester y Mylene, ¿cuándo nos vemos? Padre, este espacio nuevamente lo vamos a tener el domingo 29 a las 3 de la tarde y vamos a estar hablando, Padre, de la aplicación, de una aplicación oficial que es Billings App. Los invitados que nos acompañarán son Adrián Pérez y Rocío de Ceballos de WOM, México. Así que va a estar súper bien. Nuevamente este espacio de Hemos Creído en el Amor, también con invitados de lujo, así como Alicia, ¿verdad? Y todos nuestros invitados que nos acompañan y que siempre están con nosotros. Nos vemos entonces el domingo 29 a las 3 p.m. en este espacio de Hemos Creído en el Amor.